Hoy tengo el placer de estar acá con Jorge Rodríguez, ingeniero químico, que en el último tiempo de su carrera se dedicó a toda la parte de calidad y, bueno, implementó, al día de hoy lo sigue haciendo, un modelo dentro de varios que a mí me resulta sumamente simpático para poder trabajarlo y asociarlo a todo lo que nosotros dentro de la terapia cognitiva conductual hacemos. Jorge, me gustaría que nos compartas tus conocimientos relacionados al tema para después poder debatir un poco. Dale, cómo no, podemos charlar un poco. Quizás puedo comentar algo de cómo llegué yo a esta disciplina de la mejora continua. Bueno, fue durante mi carrera en la industria. En una oportunidad nos mandan a mí y a dos colegas a hacer un curso, una capacitación, un entrenamiento, un posgrado, podríamos decir, en la disciplina de mejora continua. Esta disciplina es conocida como Seis Sigma o en la jerga también se le suele decir de Black Belt, comparándolo con las disciplinas, con el karate y digamos de esa disciplina de Oriental. combate japonés. Bien. Bueno, fuimos a un instituto en Brasil muy reconocido, la Fundación para el Desarrollo Gerencial, que está ubicada en la ciudad de Belo Horizonte, y Ah, ahí tuvimos una capacitación junto con estos colegas. Y bueno, logramos interpretar esta herramienta, que es la herramienta de la mejora continua. Y gracias a esa capacitación y gracias al acompañamiento que nos dio esta gente, pudimos implementar con proyectos y actividades de mejora en la planta y logramos resultados qué sé yo, hubo resultados de mejoras de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo en problemas que teníamos históricos. ¿Y solamente cuál es la clave? a ver. La clave es la organización. La clave es detectar cuál es el problema, detectar qué cosas causan ese problema, primero identificar tu problema, luego detectar qué cosas causan ese problema y mediante un disciplinado plan de acción, encontrar las contramedidas a esas causas y tratar de erradicarla como para que el problema o desaparezca o se minimice. Perfecto. Y bueno, ese método realmente a nosotros nos dio muchos resultados y nos dio muchos resultados, estoy hablando a nivel industrial. Bien, a nivel Ahora, industrial, fíjate que en todo lo que tiene que ver, yo te escuchaba recién los pasos y es increíble el parecido, por eso digo que en definitiva todo nos conduce a Roma, todo nos conduce a un mismo lugar. Y la palabra clave, como vos dijiste, o sea, la competencia que vamos a trabajar, que hoy se va a presentar dentro de la inteligencia emocional es justamente la organización, como vos bien planteaste. Y los pasos que nosotros utilizamos para la toma de conciencia, para el registro de la persona en el proceso de transformación, es muy parecido. Yo podría cambiarte, digamos, dos o tres palabras, pero en realidad son lo mismo, como por ejemplo, asumir conciencia para la transformación. Sin conciencia no hay transformación. Ese es el primer paso. El segundo, planificar el cambio. Sin planificación no hay cambio posible porque la mente necesita un absolutamente. norte. La mente necesita un norte para focalizar esa atención y esa concentración como facultad cognitiva. Accionar, accionar y repetir, que lo pondría, digamos, como bastante de la mano. O sea, acciono y una vez que identifico que por acá viene la mano, necesito repetir las veces que sea necesaria para que, para generar justamente el nuevo circuito conductual. Lo cual es Sí. fantástico porque, o sea, más o menos identificamos que utilicemos la metodología que sea, no importa cuál, pero hay determinados elementos que nos guste o no nos guste, no hay curas mágicas, no hay situaciones milagrosas, es poner el cuerpo. Y entonces, ¿qué se me ocurre cuando entro a mirarlo o tratar de sumergirme en tu campo con mi mirada técnica? Sí, Uno lo primero que dice es, ¿el ser humano qué es? Es un conjunto de procesos. Y nosotros
¿A qué fuimos a buscar herramientas para resolver problemas? ¿Problemas de qué? Problemas de los procesos, problemas de por qué no conseguíamos una determinada productividad, problemas de por qué teníamos una gran cantidad de paradas, por qué teníamos gran cantidad de productos que se rechazaban por problemas de calidad. Y bueno, uno puede hacer un paralelismo con el ser humano. El ser humano, ¿por qué no es productivo? ¿Por qué no consigue cosas con calidad? ¿Por qué sé yo? Toda una serie de cosas que tranquilamente se podría aplicar o trasladar esta metodología a un proceso de mejora del mismo individuo, ¿no es cierto? Totalmente. El otro día nosotros estábamos charlando con la temática anterior, que era proactividad, procrastinación, justamente, digamos, así como vos, por ejemplo, podés ver una anomalía, identificar, digamos, qué es lo que está pasando con esa situación que está trabada, bueno, yo también me puedo meter, de acuerdo al modelo mental de la persona, en por qué está detenido y no avanza en su vida en relación a una temática particular. Entonces ahí nos tenemos que meter haciendo un zoom más adentro y ver qué es lo que lo está deteniendo, ¿no? Desde la inseguridad, desde la falta de confianza, amor propio, baja autoestima, un montón de cuestiones, programas que están mal incorporados y ya no me sirven y hay que generar, digamos, una deconstrucción para armar un nuevo circuito conductual. Vos, me imagino que en todo este procedimiento te das cuenta que ustedes hubieran sido o serían el 50%, pero inevitablemente del otro lado tiene que haber un 50% que verdaderamente tenga ganas de trabajar en el cambio. Si eso no está, Absolutamente. se cae el modelo. Absolutamente. La mejora continua se inicia, o el que la inicia es un norteamericano, cuando no, este, eh, en la posguerra, o no, sí, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón pierde la guerra, había que reconstruir Japón. Y un tal Deming, Edward Deming, él era un estadístico, un profesor universitario, eh, muy capo en estadística. Ajá, Y el hombre había tratado de esta metodología que él venía desarrollando de la mejora continua, había tratado de implementarla en las empresas americanas. ajá, Las empresas americanas, claro, venían de una tremenda victoria de la Segunda Guerra Mundial y demás, dijeron, no, nosotros somos los mejores del mundo, somos las mejores empresas del mundo, no necesitamos modificar nuestra metodología de trabajo, sí, nuestros procesos, nosotros las sabemos todas. Por sí, supuesto, te estoy resumiendo jocosamente, digamos, el hecho. Yo exactamente cómo fue el hecho, no sé, pero me lo imagino. Entonces el gobierno lo convoca a este señor Deming a ir a colaborar en Japón con el proceso de reconstrucción del país. ajá, ¿Y qué encuentra en Japón que no había en Estados Unidos? Humildad y disciplina. Entonces, con esas cosas, con la humildad, ustedes nos vienen a enseñar, bueno, cómo no, venga, enséñenos, qué sé yo, qué sé cuánto. Disciplinado al japonés, vos le decís, usted tiene que hacer esto así, 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 y te lo hace aún cuando esté con posibilidad de muerte. Entonces, él aplicó toda esta metodología y toda esta técnica del proceso de mejora continua, que en forma resumida se conoce en la jerga industrial como el PDCA, Plan, Do, Check, Analysis, por sus siglas en inglés, ¿no es cierto? a ver, Obviamente. traducilas para que la gente las ubique. ¿Serían? Y, y es un proceso, las cuatro etapas del ciclo de mejora continua son planificar, Bien. realizar en función de lo que planificaste, o sea, ejecutar una especie de plan de acción Ajá. y chequear los resultados conseguidos una vez aplicado ese plan de acción y después actuar como para estandarizar. Yo digo estandarizable hablándolo de un proceso, de un Sí, punto de sí, vista de sí, un sí. proceso industrial. El ser ¿Qué? humano a lo mejor se aplique otra metodología o tenga que, no, por supuesto, no va a generar un procedimiento operativo estándar para Bueno, pero este, Jorge, que una de las cuestiones que nosotros utilizamos en programación neurolingüística
es justamente la visualización y la repetición, por lo cual nosotros también buscamos a través de la repetición estandarizar un proceso, estandarizar un procedimiento. Por eso digo que cambiarán, por supuesto, las palabras y demás, pero en realidad estamos yendo al mismo lugar, al Y mismo lugar. yo creo que el foco es un poco el mismo. Mira, repasemos con más detalle este ciclo de la mejora continua del PDCA. El PDCA tiene, como te decía, una etapa de planificación, que es el P, el Sí, plan. sí, La etapa de planificación, lo primero que tenés que hacer es identificar cuál es tu problema. exacto. Porque vos decís, bueno, yo siempre te hago el análisis industrial, y después, bueno, habrá que hacer el paralelismo, y eso es un poco de tu campo, tratar de llevarlo al ser humano y a la persona en particular. Pero en un proceso industrial, por ejemplo, ¿yo qué quiero? Producir la mayor cantidad de un determinado producto, valga la redundancia, con la menor cantidad de declasaje y en el menor tiempo posible. Es Perfecto. eficiencia y efectividad. Entonces, ¿qué cosas yo quiero minimizar? Yo quiero minimizar o maximizar la productividad, la cantidad de producto que hago por unidad de tiempo, minimizar mis paradas, mis demoras, todo lo negativo en cuanto a tiempo perdido que impide que yo sea más eficiente en cuanto a mi producción, y después no tener rechazos o tener la menor cantidad de rechazos posible. Entonces uno identifica cuál es su mayor problema. Para identificar tu problema, ¿qué tenés que hacer? Analizar datos y siempre buscar datos Bueno, que y ese en siempre nuestro trabajar campo, con datos. eso en nuestro campo es una parte media escabrosa, si se quiere, para el paciente, de bucear en el interior y revolver cuestiones que a veces no se quiere revolver. Buscando datos, buscando las ciencias médicas en toda su expresión. Busca datos sobre un determinado paciente. ¿Qué le hacen hacer? Un análisis ecográfico, le hacen hacer un análisis tomográfico, análisis de orina, de sangre. ¿Y qué buscas con eso? Datos. Y ves dónde está el problema, identificás el problema. Exactamente. En la cabeza debe pasar algo parecido. En- Parecido, muy parecido. Y me quedo con lo que dijiste antes de que continúes, que me llamó mucho la atención y que creo que es el gran desafío que tenemos nosotros de este lado para poder dar el mejor servicio a un paciente. Y es el poder verdaderamente desarmarlo, trascendiendo la línea del miedo, para que con humildad identifique que se tiene que dar un cambio para la transformación, que claramente, digamos, quiere un cambio, pero se resiste por momentos a generar la transformación, a soltar, a hacer el duelo para poder pasar al siguiente nivel de conciencia. Y eso creo que tiene que ver Absolutamente, con la humildad. Cuando yo soy humilde y no me apego, o sea, me resulta mucho más fácil poder dar ese salto y generar esta disciplina de la que vos hablabas para poder justamente repetir y llegar al nuevo resultado. Por lo tanto, me quedo mucho con absolutamente. eso, humildad y disciplina, me encantó. Ahora, los datos en la industria se aplican a ciertas herramientas estadísticas, como qué sé yo, eh, los datos hay que estratificarlos, los datos hay que hacer histogramas de frecuencia, de con qué frecuencia aparece un determinado problema, o inclusive las cartas de control, uno va anotando cada dato Que y vos lo ver vas su, haciendo semanalmente, eso se sigue semanalmente. semanalmente, o en forma horaria, diariamente. Si uno trabaja todo el día, los datos los va tomando en el turno que trabajó de la mañana, en el turno que trabaja de la tarde, de la noche, y con eso vas analizando el fenómeno, cuándo ocurre, cómo ocurre, ocurre con ciertas personas, con otras personas, ocurre cuando vas a una velocidad, a otra velocidad, vas organizando los datos. Hay otras herramientas como por ejemplo el análisis de Pareto, que es muy conocido. Sí. Hay otra herramienta, eh, el diagrama de causa y efecto, por ejemplo.
Entonces, uno usando esas herramientas estadísticas, lo que hace es organiza la información, organiza los datos para ir identificando dónde tiene el problema. Sí, Y después se traza un objetivo. Y sí, esto es interesantísimo. Fíjate vos, nosotros decíamos, o la disciplina esta dice que hay que hablar de una meta. Una meta, yo dije objetivo, y un objetivo por ahí es insuficiente, porque yo puedo decir, mi objetivo es, bueno, disminuir las paradas que tengo por causas operativas, por ejemplo, para seguir con un ejemplo industrial. Ahora, eso es un deseo. Eso es solamente algo una aspiración, algo que me gustaría lograr. claro, Pero para que realmente se convierta en una meta, sí, yo tengo que plantear un objetivo, exacto, un valor al que quiero llegar y un plazo, un exacto, determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, una meta realmente sería, yo quiero disminuir las paradas operativas en 8 meses exacto. desde el 7%, que es mi valor actual, a un 3%. Y con eso sí estoy definiendo una meta. Eso es fantástico porque nosotros dentro de misión y visión, cuando generamos, digamos, sea de manera individual, en una empresa y demás, bueno, la visión, eso que vos estás planteando, nosotros le decimos visión, que tiene que estar atravesada por la parte temporoespacial. ¿Para qué? Para Ujú, darle un norte a la mente. La mente, digamos, es como la lámpara de Aladino. O sea, y nosotros somos el que frotamos. La mente lo que está buscando todo el tiempo es un ujú, norte. Si nosotros no somos claros, la mente no sabe qué hacer. Por lo tanto, el hecho de que absolutamente. nosotros tengamos, digamos, toda una organización con respecto a nuestras metas, a nuestras visiones, es lo que verdaderamente hace que nosotros podamos hacer una evaluación mucho más concreta y rígida sobre cómo estamos transformándonos. Y algo que veo, como para poder concluir esto, es el otro día hablaba con un ingeniero, un paciente, y me hablaba justamente, digamos, de cómo él utiliza todo esto que vos planteás, planificaciones y demás, porque justamente me comentaba la gran dificultad que tenía para poder llevar a cabo un trabajo de programación que estábamos haciendo dentro del consultorio. Y yo Mm, dije, claro, ¿cuál es la diferencia? Que en la empresa está la mirada del otro y yo me tengo que mm, retratar para poder justamente, digamos, demostrar mis conocimientos y mis habilidades. Eso forma mm, parte del ego, esta cuestión de tener que demostrar para el aplauso o para poder seguir perteneciendo desde la supervivencia a el trabajo, al laburo. Pero fíjate qué descorteses que somos con nosotros mismos. Qué descorteses que cuando se trata de armar un plan de acción para la mejora continua de manera individual, aparecen los enemigos del aprendizaje. No tengo tiempo, no pude, y fue más fuerte esto, y estaba la nena, me tuve que llevar al... Pero no hubo 5 minutos para poder parar con mi plan de acción de mejora continua. Entonces, el trabajo está, el trabajo es evidente, pero me parece que tiene que estar esta toma de conciencia con la humildad que me gustó cuando la utilizaste, para realmente entender que somos las personas que más nos tenemos que querer para poder verdaderamente mejorar todo lo que esté por fuera. Tenemos que empezar por casa. Si nosotros claro, empezamos por casa y generamos ese buceo interno y hacemos disciplinarmente hablando esa programación, todo lo de afuera va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque lo que somos lo proyectamos. Entonces, si yo estoy ordenada, voy a generar ese ordenamiento en el afuera, porque no nos podemos dividir, no nos podemos disociar. tal cual. Ahora, fíjate vos que la excusa yo creo que, digamos, es parte de la raíz del ser humano. Cuando Sí, no logra un propósito, siempre busca excusas para tratar de minimizarlo. Pero esta disciplina te baja las excusas porque trabajas con datos. sí, concreto. Cuando vos comparás datos, acumulás datos y metodológicamente analizás y buscás resultados con esos datos, Sí, te baja todo tipo de discusiones, porque vos vas, sigamos con el ejemplo que yo daba de la cantidad de paradas con que el equipamiento
era afectado por consecuencia de fallas de tipo operativa. Si vos un determinado mes, cuando empezaste esta metodología, tenías un 7 u 8% de tu tiempo con el equipamiento parado, eso es algo incontrastable. Un reloj te mide los minutos, los segundos, las horas en forma incontrastable. Si vos anotaste disciplinadamente la cantidad de tiempo que estabas parado y después dentro de 4 o 5 meses o lo que fuese, aplicando las técnicas de mejora Sí, que te habías propuesto, el plan de acción que te habías propuesto, vos conseguís bajar de un 7% a un 2, un 3%, es incontrastable. Mejoraste sin lugar a dudas. probablemente, sí, tal cual. Por eso la meta tiene que tener un valor, porque si no tiene un valor, es solamente deseos y es solamente expresiones a conseguir. Me parece que estoy parando menos tiempo. ¿Qué explicación ¿Dónde te técnica es agarrás eso? para poder decirlo? Dame algo constante. Absolutamente. Si un profesional que te dice, me parece que el proceso está mejorando, en realidad no te dice nada. No, no, Dame el aval por el cual, ¿qué me diste para asegurarme que el proceso está mejorando? Y con las personas me parece que tiene que ser algo parecido. Las personas, como decíamos antes, son procesos. sí, programas, sí, Entonces, entonces hay que medir cosas, hay que decir, bueno, qué sé yo, no sé qué, no sé cómo compararlo, pero es importantísimo el tema de recopilar datos, anotarlos, registrar y ver esa evolución de los datos en el tiempo. Y hay que ser muy disciplinado con eso. totalmente, totalmente. Y yo creo que verdaderamente, por eso, digamos, nosotros siempre también trabajamos para poder acompañarnos, porque hay que generar templanza de espíritu con meditación, con yoga, con un montón de cuestiones que también nos permitan encontrarnos con esa voz interna y poder salir de la vorágine y de la vida alocada también, que hace de que justamente estemos siempre detrás de un resultado sin norte, simplemente, digamos, con Ujú, autómatas, buscando, buscando, buscando y parecemos yo digo, el conejito de Alicia en el País de la Maravilla. Viví apurado y todavía no entiendo por qué. O sea, ¿a dónde queremos llegar? Y me parece que es fundamental eso. Cuando ordenamos verdaderamente empezamos a sentir paz interna, porque sabemos que estamos trabajando para un objetivo. ujú. Así que creo que, bueno, que tiene que ver con eso y la verdad que, bueno, a ver, obviamente te conozco de toda la vida y te conozco de toda la vida, te he admirado y te admiro muchísimo con respecto, digamos, a lo que sos como persona, como profesional. Siempre fuiste un ejemplo y la verdad que, bueno, escucharte siempre para mí es un placer. Así que esto que dijiste hoy en poco tiempo, con palabras muy claras, muy claves, me sirve un montón para poder compartir con la gente. Bueno, de hecho, hemos trabajado juntos y en parte hemos probado un poco todos estos modelos y demás, y vemos el resultado y vemos la gente lo interesada que se muestra cuando verdaderamente nosotros llevamos todo esto y lo tratamos de aplicar. Pero sí que creo que compartimos con que tiene que haber mucho compromiso de Mm. ambas partes para poder justamente organizar un nuevo formato. Así que me quedo con eso. Y bueno, y te agradezco enormemente este espacio y que te hayas prestado a poder grabar sobre organización, que bueno, es otro elemento más de inteligencia emocional que quería compartir con la gente. Así que mil gracias. Bueno, en buena hora que esto pueda servir. Algo desarrollado en un mundo tan técnico como es el de las estadísticas, el de las empresas, el de la búsqueda de los datos y demás, si puede arrimar algún tipo de ayuda a que las personas puedan mejorar, bueno, mejora continua. Totalmente. Te agradezco enormemente, te agradezco enormemente. ¿Y por qué no me terminás con la frase esa que utilizás siempre, que a mí me gusta tanto? Sí, algunos dicen que es una jactancia esta frase. Y me encanta. A mí me gusta, a mí me gusta. A mí me gustaba decir con los equipos de trabajo, bueno, si alguno alguna vez escucha esto se va a reír. Me gustaba decir que solo la búsqueda constante de la perfección nos llevará al éxito. Tal cual. Este,
Y si bien no es una jactancia, porque la perfección para el ser humano Exacto. es casi una utopía, Ujú. pero lo importante es la búsqueda Y de no esa parar, perfección. exactamente. Y no parar. Y eso es precisamente, en mi forma de ver, el, el objetivo de la mejora continua. Porque la Exactamente. mejora continua es una búsqueda, precisamente, es una búsqueda constante de perfección. Tal cual. Y bueno, Tal cual. Tal cual. Elevar niveles de sería el conciencia. resumen. En nuestra área sería elevar niveles de conciencia y no parar. Siempre se puede más, no hay límite. Así que Pero absolutamente. no hay límites. Bueno, mil gracias. Mil gracias. Bueno, Hermoso todo lo que dijiste. Te agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima. ok, seguiremos apoyando este proceso. Gracias. Un beso. Chau, Bueno, chau.